la exposición, del trabajo, el reportaje fotográfico que hicieron los tres socios, compañeros en esta aventura. Otro trabajo para ilustrar un poco esto que hemos dicho antes de cómo se iluminaban las fotografías, una pieza que pertenece a la colección Fernández Rivero, un tamaño extraordinaria, ¿no? Firmada de los primeros trabajos quizá de Deva, iluminado seguramente por algún pintor contratado. Había un pintor muy famoso que era Enrique Rumoroso, de los mejores que iluminaban, que estuvo trabajando para los Deva y también para otros, ¿no? En este caso el capitán general de Cataluña, Luis García Miguel. Bueno, esto es, os la pongo porque podríamos poner muchísimas fotografías de Deva, hay muchas, ¿no? Se puede buscar, no solamente nosotros tenemos nuestra colección, pero también públicamente puede buscarse en internet muchas y en la Biblioteca Nacional, ¿no? Estas lo he puesto para que veáis el grado de sofisticación de la temática y de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, cuando en una época en la que la inmensa mayoría de la gente no se podía permitir hacerse un mísero retrato, pues la gente de la alta nobleza se permitían el lujo de hacerle un retrato a su perro, ¿no? Es una costumbre que por otro lado tampoco lo vemos en la Inglaterra victoriana y también en la época de Napoleón III en Francia, ¿no? Otro retrato elegante de Fernando Deva, fijaros que escueto, sencillo, nada de fondo superhistoriado, sino simplemente una cortina que apenas se deja ver por un lado, una mesita con unos libros, y es un retrato que resulta muy elegante, ¿no? Aún vemos Fernando Deva, primer fotógrafo de cámara, todavía en la calle Príncipe 22, ¿no? Que fue la primera. Fijaros qué elegancia, fijaros qué magnífico retrato. Saca a la chica de perfil, que es inusitado, no es normal, ¿no? Porque él quiere que no solo resaltar el rostro de la muchacha, bellísimo, sino también esa mantilla, ese velo encajado que resalta magníficamente. Es una fotografía extraordinaria que pertenece también a nuestra colección. Bueno, y esto, a pesar de que lo que se ve es una espalda desnuda, pues hombre, para mí que he visto muchas fotografías del 19, pues es una cosa muy atrevida, atrevidísima diría yo, ¿no? Porque aunque solo se vea la espalda, pero ahí hay mucho cacho de carne, ¿eh? Y eso era muy raro para la época, ¿eh? Bueno, ahora os muestro 2 o 3 fotografías de la Casa Real, ¿no? Donde la archiduquesa Isabel y su comitiva. Estas que habían 2 o 3 que os muestro ahora, son capturadas, se ve aquí, ¿no? Aquí están, a ver si aquí, ¿no? De la Biblioteca Nacional, ¿no? El rey con su segunda esposa ya, sabéis que Alfonso XII se casó con su prima María de las Mercedes, que murió muy pronto, y se casó después en segunda nupcia con María Cristina, ¿no? Sentada, de pie. Fotografía impactante, extraordinaria, un retrato con fuerza, ¿no? Donde nuestra mirada se posa rápida, instintivamente en los ojos de las niñas, ¿no? Que en este caso no son niñas cualquiera, sino que son las infantas María de las Mercedes y María Teresa, hermanas de Alfonso XIII, cuando eran pequeñitas, ¿no? Fijaros qué postura, qué porte, ¿no? De autoridad, de presencia, de carácter, como no podía ser menos en un marqués, el marqués de Aguilar, que le dedica esta fotografía a Julio Sarasíbar, según podemos leer aquí en otra fotografía, que pertenece también a esta colección, y que es la primera que yo os muestro, ¿no? Aquí vemos ya por primera vez su nuevo domicilio en Alcalá 31. Sabéis que él estaba en calle Príncipe, que era una calle del centro, pero mucho más discreta, con su hermano cuando llega, y que se permanece allí cuando su hermano se marcha, pero su hermano, acordaros, se instala en la Puerta del Sol, ¿eh? Él tardó todavía un tiempo, pero acaba instalándose en la calle Alcalá 31, que no sé si os hacéis una idea, pero aquello es la calle Alcalá, la parte más lujosa y más extraordinaria de Alcalá es Alcalá 31, ¿no? Él inaugura ya lleva tiempo retratando a toda la mejor sociedad de Madrid, a la nobleza, a la mejor nobleza, a la alta burguesía, a la realeza, ¿no? Y él inaugura un estudio, bueno, vienen las crónicas periodísticas con pintura en los techos, con no sé qué, ofrece un lunch durante la inauguración, una cosa apoteósica como no podía ser de otra manera para la categoría que tenía Fernando Devas. Él fue también un fotógrafo de corte en el amplio sentido de la palabra, todavía en esta época que estamos hablando, que ya comienza a apagarse, porque ya
las cosas van cambiando, no es lo mismo la monarquía de la década del 80 que la década del 60 con Isabel II, la cosa va menguando. Pero todavía aquí se daban esas fiestas tremendas en casa del duque de Fernán Núñez, en casa del duque de no sé quién, donde todos los asistentes se disfrazaban de época medieval o de la época del siglo de oro, y allí estaba el fotógrafo, allí estaba Fernando Deva para retratar a todo el mundo, y si no podía retratar sobre la marcha en el mismo lugar, se concertaban luego para quedar en su estudio, iban los nobles que habían asistido a la fiesta, iban disfrazados de la misma manera que habían estado en la fiesta, se hacían la foto en su estudio y él preparaba luego un álbum que regalaba al rey y que vendía a todos los demás, ¿no? Poco a poco, Fernando Deva es muy curioso porque poco a poco él acabó convirtiéndose de ser el testigo, el relator de esa sociedad de clase alta que figuraba continuamente en las crónicas sociales de las revistas y de los periódicos. Él poco a poco acaba convirtiéndose en uno de los protagonistas, ¿no? Poco a poco comenzamos a ver que los Devas han marchado a no sé dónde, que si la señora Devas no sé qué, que si se ha perdido el perrito del señor Devas. Es decir, que él poco a poco se va convirtiendo en uno de ellos. Este anuncio es el que quería mostraros. Fijaros, dice: cuenta asimismo con un numeroso catálogo de retratos de sus majestades y altezas reales en todos tamaños, con especialidad en ampliaciones, muy a propósito para corporaciones y establecimientos oficiales, pudiendo ofrecer el retrato de sus majestades hecho más recientemente, o sea, a fines de abril del 92. Ya mire usted que si tiene usted uno muy antiguo, ya lo puede ir cambiando. Y claro, todo eso alimentaba el negocio como es natural, ¿no? Incluso, bueno, ahora ya en el tiempo nos hemos metido un poco en un momento posterior a la adquisición del balneario, y luego volveremos un poco atrás, pero quería explicar un poco toda la trayectoria profesional fotográfica de él y luego volvemos un poco atrás para retomar su parte, su intervención en los balnearios, ¿no? Era un hombre muy activo, no cabe duda, tenía mucho dinero para invertir y bueno, cuando llegan las primeras manifestaciones de cine, él no se queda atrás y está en ese negocio, o intenta estarlo, ¿no? Fijaros que aquí habla de proyecciones luminosas, pero si lo fijamos bien en las frases que os he resaltado, dice: instalación de proyecciones luminosas hecha por el conocido fotógrafo señor don Fernando Devas, los 12 cuadros cinematográficos expuestos. Es decir, que el titular habla de proyecciones luminosas, pero si lo leemos bien, aquí lo que está ocurriendo es una proyección de cine, de las primerísimas de Madrid, ¿no? En el otro, ¿no? Pues igual, habla de 12 cuadros cinematográficos. Este que os leo dice: el efecto que estas místicas escenas producen en el espectador es rayano con la realidad. Fijaros, con la realidad, claro. Contribuyendo a ello las sentidas melodías de gusto religioso ejecutadas al piano durante las proyecciones. Ya sabéis, todos sabemos cuando hemos visto reportajes sobre los primeros momentos del cine y tal, que bueno, como era completamente mudo, pues siempre había en las primeras proyecciones de cine un señor al piano tocando en directo una melodía para que resultara aquello más agradable, porque no hay cosa más sosa que ver una proyección de cine mudo sonando continuamente el aparato aquel, ¿no? Y luego, por último, aquí abajo, pues nada, una curiosidad por reírnos un poco, ¿no? Dice: por indicación de la empresa del salón nos permitimos recomendar a los espectadores que concurran en noches sucesivas la conveniencia de permanecer sentado en sus localidades, pues como las proyecciones parten del fondo de la sala, al levantarse, aquellos interceptan los rayos luminosos produciendo sombra en los cuadros. Mira usted, que había que explicar eso. Bueno, esto, fijaros, esto es una prueba de lo que veníamos comentando, de lo que acabo yo de decir, en el sentido de que el propio Fernando y su familia se convierten en protagonistas de la alta sociedad, de la clase alta, ¿no? Es una ilustración tomada ya directamente de fotografía, de una fotografía, por supuesto, de él, donde dice: minué bailado en casa de los señores Deva. O sea, ellos pasan a ser ya, no ya los que retrataban, sino incluso los que daban las fiestas, ¿no? Como en este caso estamos aquí observando. En este caso no parece que fuera de disfraces. Bueno, vamos a contar ya qué pasó aquí con las aguas de Berín, ¿no? Como hemos titulado el... Bueno,
estos días, cuando hemos llegado, pues alguno me ha preguntado que bueno, que cómo es que el hombre se mete en esto. Mira, no lo sabemos y probablemente no lo sepamos nunca. El detalle, hay muchas cosas que resultan imposibles de encontrar documentos sobre toda la vida y ojo, pensar que eso ocurrirá también en el futuro con nuestras vidas, ¿no? Y quizá hoy más que ayer, porque hoy con el tema digital y eso, que nadie sabe cuánto va a durar, pues vaya usted a saber después para encontrar detalles de muchas cosas, ¿no? El caso es que yo lo que pienso es que él, como francés que era, apreciaba mucho la cultura de las aguas, la cultura de los balnearios, y no es raro que en Madrid, ya en aquella época, sobre todo en la clase alta, ¿no? Cuando llegaba el verano, llegaba la canícula, la gente huía rápidamente hacia todos los lugares de costa. En principio, sabéis que de momento no era al sur, sino que era más bien al norte, era San Sebastián, pero era también Galicia. Galicia era un lugar donde venía la gente a refrescarse en verano, ¿no? Y bueno, vendría algún balneario más importante por esta zona y de alguna manera alguien le hablaría de Verín, el hombre vino, el hombre vio y se encontró con un negocio que estaba mal gestionado, medio en quiebra, fácil de comprar. Alguien le convenció, o él mismo se convenció, de que aquello merecía la pena, que las aguas eran de calidad y que ahí había un trabajo. Yo pienso que Fernando Devas intuía ya lo que hemos comentado también poco hace un momento, intuía ya que aquel periodo de los grandes estudios, tal como se conocían, asociados a la corte, a la realeza, se estaba acabando, como efectivamente era verdad. Él es uno de los últimos representantes de ese tipo de estudios que luego no volvieron. La fotografía de aficionados se estaba imponiendo cada vez más, porque los procesos, fijaros que él empieza en el 72, cuando el sistema de hacer fotografía es que no os quiero ni contar, era una cosa albúmina, había que impregnar la placa sobre la marcha antes de que se secara, había que tomar la foto, era una cosa tremenda, pero se llamaba fotografía de placa húmeda, ¿no? A partir de la década del 80, poco a poco se va imponiendo lo que se llamaba la placa seca, que en realidad era la gelatina de plata que hemos conocido hasta el año 2000, que fue sustituido por la digital, y el procedimiento se hace mucho más fácil. Entonces la fotografía de aficionado empieza a prosperar, muchísima gente hace ya fotografía y él vislumbra que el negocio ya no va a ser como antes, que esto va a cambiar y se ve mayor, lo que sea. El hombre se ve que piensa, tiene mucho dinero y el hombre acaba adquiriendo el balneario de Caldeliña y el manantial de Sousa, ¿no? Estas fotografías que os pongo aquí son fotografías que yo he capturado por internet procedentes de tarjetas postales de principios de siglo, es decir, que ya en esta fecha era propiedad de él, ¿no? Esto que vemos aquí, ¿no? No sé cómo, no sé si siempre Caldeliña y Sousa estuvo juntos, la verdad, no lo sé, ya os dije que yo de este tema tampoco, pero si no estaban juntos, él tuvo el acierto, él vislumbró, a mi modo de ver, un gran acierto comercial y de negocio, ¿no? Porque a él le gustaba el tema del balneario, el tema de agüista, ¿no? Pero él quería también envasar agua y venderla, como de hecho hizo, ¿no? Y eso, pues parece ser, vosotros lo sabréis mejor que yo, que eso se hacía mejor con el agua del manantial de Sousa, ¿no? Bueno, aquí tenéis un anuncio, un pequeño anuncio del Anuario de Comercio del 85, donde ya habla de Verín y de los establecimientos que había, ¿no? Esto todavía es anterior a la adquisición de Fernando Devas. Este otro anuncio del 88 ya él lo compró, porque él lo compró en el año 87, y bueno, aquí simplemente habla de que han quedado abiertos al público los establecimientos balnearios de Cortegada, Molga, Partavía, Carballinó, Sousas y Caldeliñas, ¿no? Y bueno, este es una curiosidad, me topé con ello, me pareció curioso decirlo, ¿no? Bueno, porque hay una Real Orden en 1869 resolviendo que el propietario de los baños de Sousa y Caldeliño, no lo menciona, pero ya sabemos quién era, viene obligado a suministrar gratuitamente el agua mineromedicinal a todos los vecinos de Verín que lo reclamen en forma. Bueno, yo ni entro ni salgo en los derechos, hombre, a mí me parece que algún derecho deben tener los del lugar, ¿no? Pero en fin, el caso es que él recurre este procedimiento y lo gana en el 92. Después yo no sé qué pasó, pero en el 92 él gana esa sentencia, la recurre y la gana, ¿no? Bueno, aquí tenéis el anuncio que poníamos al principio, la carátula, donde él pues estaba muy interesado en compararlo con Vichy, que era el referente francés del gran establecimiento súper, ¿no? Él quería, y yo, a mi modo de ver, creo que consiguió convertir Verín, en aquella fecha, los balnearios suyos, en uno
del catálogo de los principales balnearios de España, ¿no? Junto al de Archena, Panticosa y, bueno, muchos más. España está llena de balnearios, pero él colocó el nombre de Berín y de los balnearios de Caldeliña y Sousa en un lugar que no estaban antes de su llegada, ¿eh? Él se gastó muchísimo dinero en publicidad. Hoy día todos lo sabemos, pero él lo sabía muy bien. Él lo sabía muy bien por su propia historia profesional en fotografía, ¿no? La publicidad es fundamental, él lo sabía, y bueno, desde que él compra el balneario hasta que el hombre ya fallece y eso, aparece en una publicidad en todos los periódicos tremenda, continua, informando de la apertura de la temporada, del médico, del análisis de lo que tiene, de patatín, de patatán. En esta todavía no aparece el nombre de Fernando, pero porque él siempre, lo veremos ahora, pero ya aparece depósito en calle Alcalá 31. Acordaros que este era el estudio que él inauguró nuevo, tal, en calle Alcalá 31, con un teléfono, que tampoco era moco de pavo, ¿no? Un teléfono en el 90, ¿no? Bueno, otro anuncio de lo, ya digo, muchísimo, que él ponía y que es el primero en el que aparece ya su nombre. Él no tenía ningún problema en que se le identificara con su nombre, que todo el mundo supiera que el fotógrafo de corte de Alfonso XII, primer fotógrafo de cámara, etcétera, también tenía las aguas de Berín. No tenía ningún problema. Otro a lo mejor, por cualquier circunstancia, pues se hubiera quedado en el anonimato, lo llevaba, pero no, él dirigirse a don Fernando de Eva en calle Alcalá 31 sin problema ninguno, en 1890. Bueno, anuncios, veremos todavía unos pocos más, pero no quiero aburrirlo porque son muy parecidos, son muy pesados, ¿no? Pero estas otras noticias, que muchas veces, ya digo, que eran formas también un poco los periódicos de pagar la cantidad de anuncios que ponía, pues salían de vez en cuando noticias, que supuestamente eran noticias, o a veces serían así, ¿no? Y que nos dan una información preciosa. Algunas nos dan unos datos interesantísimos sobre Fernando de Eva y sobre el balneario que no conocíamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde yo he resaltado aquí esto, que os leo: el balneario de Berín es propiedad del distinguido fotógrafo madrileño, señor don Fernando de Eva. Tal circunstancia, en otro respecto, no puede menos de despertar nuestra curiosidad, igual que hoy, ¿no? Hay un artista que, habiendo empezado a labrarse su fortuna haciendo retratos, emplea ahora parte de sus ahorros en la explotación de un manantial de agua minerales de gran importancia para la salud pública. A fuerza de estudio, de dispendio y de trabajo, el señor Deva ha ido colocando su balneario a la altura de los mejores de su especie, dotándolo de todos los recursos y de todas las comodidades apetecibles, como fue verdad, ¿eh? Otro, este es curiosísimo porque habla un poco del aspecto económico del tema, ¿no? Y también nos da noticias de la fecha en la que lo compró, porque el anuncio es del año 91 y habla de, al principio, aquí viene diciendo pues que en el primer año de propiedad y tal, el hombre vendió 1000 botellas de las aguas de Sousa, ¿no? En el segundo 4000, después 10.000, 40.000 y en el quinto en el que estamos, por eso yo he echado las cuentas atrás para ver cuándo, y efectivamente cuadra con el 87, que son todas las noticias que tenemos de cuando el hombre adquiere el balneario y el manantial, ¿no? Y bueno, habla de 200.000, ¿no? Esta cifra, no sé yo si pueden ser más reales o menos, pero bueno, el hombre quería dar a entender que puede ser más o menos comercial. Bueno, una foto, que esto vosotros lo conocéis de sobra, para amenizar un poco y que no veamos tantos anuncios seguidos. Esto prácticamente es como está casi ahora, ¿no? Es reciente, esto es capturado de internet, ¿eh? Estas son de estas fotos de principio de siglo procedentes de tarjetas postales, que también las he visto, que las tenéis por ahí en publicaciones y en algunos anuncios diferentes de Berín, alabando los tipos de enfermedades mencionando, mejor dicho, los tipos de enfermedades que podían curar, etcétera, los análisis. Y en esta, bueno, os he destacado, en esta del 95, aquí a la izquierda, dice servicio confortable a la altura de los mejores del extranjero, viaje cómodo. No, lo de arriba, que dice magnífico hospedaje de nueva planta. De ahí que yo piense que ese edificio que hemos visto antes, yo creo que eso fue lo que construyó Fernando de Eva, ¿no? Yo creo que lo que él adquirió estaba mucho menos, en un estado mucho peor, y yo creo que ese edificio de piedra de Caldeliña es el que hizo él, ¿no? Pero vamos, ya digo que yo en esto no.
En el segundo, a la derecha, pues igual, magníficos hospedajes de nueva planta, nuevas construcciones en los manantiales. Una cosa es el hospedaje, que el hotel lo tenía aquí en la ciudad, ¿no? Y otra cosa, las construcciones en los manantiales, que es lo que dice aquí, ¿no? Las dos cosas menciona, ¿no? Otro artículo interesantísimo, muy curioso, porque muchos de estos artículos hablan de cómo se llegaba a Berín a partir de Orense, que si se tardaba no sé cuántas horas en la diligencia, de la bondad del camino, de los castaños únicos que nada más que se pueden ver en Galicia, de la clase de gente que venía a los balnearios mencionando nombre y apellido, fulanita de tal, condesa no sé cuánto, menganita de tal, cura párroco de no sé dónde, el obispo y tal, esas cosas, ¿no? Bueno, aquí os he destacado este parrafito que señalo, que dice: en Galicia, que es la región de España donde más lentamente llegan los estímulos y las innovaciones del extranjero, hay ya balnearios como el de Berín, cuyo dueño, don Fernando de Eva, viene practicando importantísimas reformas, sin contar con las que tienen proyecto para convertir aquellos ricos manantiales en el mejor balneario de España, contando, como es consiguiente para el logro de sus fines, con la incontrastable belleza natural del país y con la eficacísima virtud de las aguas medicinales de Caldeliña y Sousas. Otro artículo de la revista de Banca, Ferrocarriles, Industria y Seguro, muy largo también, dedicado monográficamente, fijaros aquí, a ver el ratón este si me responde, no quiere, aquí, ¿veis? Dedicado precisamente a Berín, ¿no? Y bueno, leemos el resalte que dice: resta no añadir, para terminar, que su propietario, don Fernando de Eva, no ha escaseado gasto alguno a fin de proporcionar a los bañistas todas las comodidades que puedan desear, logrando así que hasta en los menores detalles se note el sello de elegancia y buen gusto que las modernas corrientes de la época, en fin, etcétera, etcétera, alabando a Deva en relación con Berín, ¿no? Bueno, eso es una factura de época firmada por el director médico, una factura comercial de venta de aguas, pero de 1899, ¿no? Este es, creo, el que habla de cómo se llegaba. Este es muy extenso, muy bonito, ¿no? Dice: el veraneo de Berín, el viaje, el Hotel Salgado, Sousa, los agüistas, ¿no? Es muy bonito, muy interesante, porque cuenta eso, cómo se llegaba y tal, muy literario, muy curioso. Aquí os he resaltado también este párrafo, que lo vamos a ver ahora ampliado, porque nos da unas noticias curiosas sobre la historia del propio balneario, ¿no? Se ignora quién descubrió el manantial de Sousa, pero se sabe que comenzaron a usarse en la época antigua, hacia los años 1815 al 20, el primer conde de Amarante mandó a construir una fuente con esta inscripción: construida a expensas del primer conde de Amarante. En el 54 analiza el agua el señor Casares, rector de la Universidad de Santiago. En el 77 solicita la venta a don Juan Enrique